Hola, les doy la bienvenida cordialmente. Ya han pasado casi 20 años desde que SEAT decidió ir más allá de lo que hacía hasta entonces y fabricar un auto que fuera más grande y de una categoría superior a sus otros modelos. Y ya han pasado más de 10 años desde que SEAT abandonó esa idea. ¿Qué pasó? ¿Qué salió bien y qué no funcionó en el caso del SEAT Exeo? De eso vamos a hablar hoy con Maciek. Y además, como extra, bajo el cofre de este auto hay un motor muy especial, al menos para los fanáticos de Volkswagen. Los invito cordialmente. Hola, soy Maciek, vine a verlos aquí en Dobrzyc. Quería presentarles el SEAT Exeo. Mi ejemplar fue fabricado en el año 2009. Tiene un motor 1.8 turbo legendario para este grupo y hasta ahora ha recorrido 123.000 kilómetros. Compré el SEAT en julio de 2024. Estaba un poco motivado por el hecho de que en ese momento se hablaba bastante sobre la zona de transporte limpio en Cracovia. Y en ese entonces tenía un SEAT León de primera generación, con motor 1.9 TDI, y ese SEAT simplemente no cumpliría con las normas para entrar a Cracovia. Y decidí que, incluso antes de ese anuncio oficial, tenía que cambiar de auto, porque los precios de los diésel más viejos empezaban a bajar poco a poco. El modelo que me llamó la atención fue el SEAT Exeo, porque siempre me han gustado los SEAT, y quería comprarlo con el motor 1.8 turbo principalmente porque es un motor conocido y confiable. Por supuesto tiene instalado gas LP, así que conducir de manera económica también fue un pequeño punto a favor. Y además, SEAT me atrajo un poco por la comodidad que ofrece para su marca, porque SEAT no había producido este modelo, o un modelo similar en esta clase. Así que básicamente este es el único modelo de SEAT en el segmento D. Y también me atrajo precisamente esa comodidad, esa suspensión delantera y algo diferente para ser un SEAT. O también un interior un poco más cómodo. Empecé a buscar este modelo más o menos en abril del año pasado. Y estuve buscando bastante tiempo un ejemplar que, por así decirlo, cumpliera con mis expectativas. Solo buscaba la versión sedán, no buscaba la versión familiar y solo buscaba la versión con el motor 1.8 turbo. Otro criterio para la compra fue que tuviera una versión de equipamiento un poco mejor. Principalmente me importaban los faros de xenón, también la tapicería de cuero. En comparación con el Audi A4 B7 en el que se basa el SEAT, se cambió el parachoques delantero. El recorte de las salpicaderas. Sobre las salpicaderas hablaré un poco más adelante. La parrilla y las luces. Y también se remodeló un poco el cofre. El único cambio en el costado es la ubicación de los espejos. En Audi, la ubicación estaba aquí, en este triángulo. Hasta donde sé, las puertas traseras de la A4 encajan aquí, pasando a la parte trasera. En comparación con el A4 se cambió la tapa de la cajuela, la defensa trasera y también se remodelaron un poco las luces. En el Audi A4 la placa estaba aquí. En el SEAT también había un paquete aero opcional, que incluía la defensa trasera, la defensa delantera, la parrilla, el alerón y las molduras para los faldones laterales. Los precios por todo el conjunto se mantienen en unos 100.000 CU usados. Un detalle adicional es esta punta de escape. Muy difícil de conseguir en Polonia, yo personalmente la revisé en el extranjero. También había versiones con dos tubos de escape adicionales. Estaban en las versiones 2.0 TSI y en algunas versiones 2.0 TDI. También me gustaría llamar la atención sobre los guardabarros de este auto. En comparación con el A4, a primera vista parecen iguales. Pero el problema de estos guardabarros es que, más o menos a esta altura, de fábrica viene instalada una esponja. Esa esponja, con el tiempo, si no se ha quitado, acumula agua y el guardabarros empieza a oxidarse. Comienza desde aquí, sube hacia arriba y se extiende hacia los lados. Vale la pena quitar esa esponja inmediatamente después de comprarlo. Porque alguien podría pensar que los guardabarros para este auto son baratos, que puedes comprar unos usados por unos cientos de zlotys y ya está resuelto el problema. Pero no, porque no hay refacciones genéricas para este auto. Los repuestos solo están disponibles en la agencia. Un guardabarros cuesta alrededor de 1.300 zlotys para pintar. O sea, serían 2.600 más el costo de pintar ambos guardabarros. Así que después de comprarlo, te recomiendo que metas la mano en el guardabarros y saques esa esponja. Solo está pegada, no está sujeta con nada más. Volviendo al paquete aero, se caracterizaba porque la defensa delantera era diferente, ya que en esos lugares había tomas de aire especialmente diseñadas. Y lo mismo en la defensa trasera. Otro detalle es que la parrilla tenía rejillas horizontales.
Eso también es un tema muy difícil de conseguir en el Exeo. Y la defensa también era diferente aquí, dependiendo de si tenía faros de xenón o no. Obviamente el espacio para los lavafaros. Mis queridos amigos, el patrocinador de este episodio es Movie.pl, que es una forma bien conocida para ustedes de comprar un seguro barato. Este comparador revisa las ofertas de muchas compañías de seguros diferentes y genera un ranking de las ofertas más baratas. Comprando a través de movie.pl/Sachar, además, después de comprar la póliza, también puedes recibir 100 puntos de reembolso. Compruébalo tú mismo, incluso si tu póliza no vence ahora. Después de ingresar los datos de tu auto, recibirás en unos segundos un resumen de todo el mercado. Pero ojo, los precios que se mostrarán serán antes de descontar ese cashback mencionado. Puedes comparar con lo que pagaste por tu última póliza. Puede ser útil para el futuro. El enlace está en la descripción. Y no paguemos de más por los seguros. SEAT tiene un motor 1.8 turbo, es una leyenda en el grupo BAG. Se utilizó en muchos modelos, desde el Polo, el Superb, el Golf, el León y muchos más. Esta unidad en el SEAT tiene una potencia de 150 caballos de fuerza. Técnicamente es más parecida al motor ABJ de Audi. También tiene 220 Nm de par motor. Mi coche consume alrededor de 12 litros de gas por cada 100 kilómetros. Manejo principalmente en la ciudad. Y de gasolina es alrededor de 11 litros. Para alguien que vive cerca de una ciudad grande, eso importa, porque como se sabe, el acceso a las ciudades depende de la norma Euro. Este es el único código de motor CFMA. Así es el desempeño del auto en EXO, que tiene la norma Euro 5. Como se sabe, el grupo BAG no tiene en su mayoría repuestos caros. En mi SEAT cambié 2 sensores. Cambié un sensor de temperatura del líquido refrigerante y el sensor MAP. Con el SEAT he recorrido, desde que lo compré, unos 13.000 kilómetros, nunca me ha fallado en la carretera. Y para terminar el tema del motor. Quisiera señalar que este es el último auto del grupo BAG con este motor. Los ejemplares más recientes son del año 2010. Pasando al interior. Y una persona que ya se ha sentado en un Audi, ve que el tablero principal está tomado directamente del Audi A4, pero no del normal, sino del modelo Cabrio. Se puede notar por las salidas de aire redondas, porque en los A4 normales eran salidas rectangulares. El volante es básicamente igual que en un Audi. Solo cambia el lugar para la bolsa de aire. Está un poco diferente en su forma que en un Audi. Los indicadores son típicos de Audi. Lo único diferente es la tipografía. Una tipografía típica de SEAT, un poco más agresiva. La palanca de cambios es diferente. Es redonda, típica de los SEAT de esos años. El freno de mano es igual. En cuanto a los asientos y el interior, es la versión más equipada. Además, en algunas versiones también estaba disponible el quemacocos, creo que incluso con techo solar. Ese era un equipamiento adicional en cuanto al interior. Se podía comprar adicionalmente el radio RNS-RNC. Es un radio grande con un panel deslizable. Tenía un costo adicional y venía en 2 versiones. Había una versión LCD y también había una versión LED. En estas 2 tapas aquí, la de la izquierda era para los sensores de estacionamiento. Lamentablemente, yo no los tengo. Y la otra tapa era para la cortina trasera que se cerraba eléctricamente. Es hora de la prueba del tipo de 2 metros, pero antes de mostrarles cuántos dedos caben aquí y todo eso, un ambiente fantástico de aquellos años. Muy analógico, muy de botones, físico, con relojes. Todo como en los buenos tiempos del automóvil. Cada vez es más raro que me suba a autos que muestran tan bien como antes nos gustaba tener todos los instrumentos importantes distribuidos en el tablero. Pero bueno, volviendo al tema, sí, nostálgicamente. Volviendo a la prueba del tipo de 2 metros respecto al volante. Miren, un movimiento, otro. No tuve que ajustar nada por mucho tiempo. Todo está configurado como debe ser. Como pueden ver, hay bastante espacio sobre la cabeza. La cabina está terminada con un material plástico que se hunde ligeramente al presionarlo con el dedo. No es suave, pero tampoco es completamente duro. Aquí tenemos algo que probablemente intenta parecer aluminio cepillado. Por supuesto, nuevamente es solo otro material plástico. Y aquí abajo ya son plásticos completamente duros. Pero como pueden ver, no es un color de interior completamente triste y aburrido, porque parte de los materiales plásticos son del color de la tapicería. Las puertas son duras, el apoyabrazos prácticamente duro. A la derecha hay una cantidad mínima de espuma, pero debajo es duro. Así que aquí definitivamente podría haber sido un poco mejor. En cuanto a la visibilidad, los pilares no son muy gruesos. Hay una ventanilla bastante grande en el pilar C, así que en efecto aquí tenemos buena visibilidad.
Lo único es, por supuesto, el medallón inclinado y no se sabe dónde termina la cajuela, así que aquí solo retroceder será un problema, porque claro, todavía no era la época de las cámaras de reversa ni de sensores traseros. Sí hay. Sí hay, exacto, porque sabes que no tienes adelante, pero sí hay atrás, así que todo está resuelto. Me gusta aquí, queridos amigos, me sentí tan bien adelante, exactamente lo contrario de lo mal que me siento atrás. Exacto, yo aquí no soy capaz de ocupar un lugar atrás en ninguna configuración. De hecho, simplemente sentarme atrás ya fue bastante difícil para mí, así que la prueba de 2 metros de largo definitivamente está reprobada. Pero el Audi A4 creo que nunca lo logró. Nunca fue uno de esos autos grandes y espaciosos, así que su copia española no podía ser mucho mejor. Sin embargo, arriba de la cabeza, miren, no tengo que encorvarme, así que al menos en ese aspecto sigue estando bien aquí. En el Sadia hay bastante espacio en la cajuela. En mi caso, una buena parte de la cajuela la ocupa la llanta de refacción, porque el tanque de gas lo tengo en el lugar de la llanta. Pero dejando de lado la llanta, en el sedán hay 460 litros de capacidad en la cajuela. Y un dato curioso, en la vagoneta hay menos porque son 440 litros, hablando del espacio en la cajuela. Aquí hay 2 compartimientos típicos. Debajo de él la llanta de refacción, nada especial. Aquí tengo unos catálogos del Seat Exeo. Aquí está la versión polaca. Aquí vemos varias imágenes, descripciones. Esta tapicería es bastante rara. Esta la negra con marrón. Eso es justo lo que tengo yo. Y aquí están las listas de motores. Estas son justo para el modelo posterior al facelift, porque no hay 1.8 turbo ni 1.6. Aquí también hay algunos recortes. Esta es la versión reference, o sea, la más básica. Ese es el equipamiento. Así se puede ver cómo luce el interior. Esta es la versión Style, que es la que yo tengo. Y también hay una versión Sport. Aquí ya se puede ver el radio del que hablaba, con la palabra media. Esa es la mejor versión. Y también está este botón para el automático. Y aquí, como pueden ver, los asientos están perfilados, son un poco más deportivos. También hay varias opciones adicionales. Luz LED, asientos eléctricos, almacenamiento, techo solar, panel de aire acondicionado, sistema de sonido voz, transmisión automática Multitronic. Un poco propenso a fallas para este modelo, todo es de Audi, ¿verdad? Así es, así es. Y esa es la disponibilidad de equipamiento para las versiones equipadas. Y todavía hay un segundo catálogo, es del catálogo urbano, está marcado en alemán, así es, en alemán. Aquí también se puede ver justamente ese radio. Aquí hay diferentes versiones de equipamiento, alarma. ¿Y este modelito? Y este modelito también lo compré aparte porque venía en paquete, el mismo señor lo tenía a la venta. Escuchen cómo suena el 1.8 turbo. Tiempos sin GPF, sin filtros y todo eso. Así es, así es. Puede que ni siquiera sea tan ruidoso, pero se siente que no está silenciado por nada. Así es. Intentemos responder a esa pregunta que en realidad se planteó al principio del video. De tu experiencia en esos más de 10.000 kilómetros recorridos, ¿lograron superar el nivel que habían mostrado hasta ahora? Me parece que en parte sí, porque hasta el momento en que Sheo debutó, la marca siempre se asociaba un poco con un Volkswagen más barato, con un auto de una clase un poco más baja, que tenía plásticos más duros o que siempre recibía las tecnologías más nuevas con retraso. Me parece que con este modelo intentaron elevar un poco su estatus, como dentro del grupo Volkswagen. Pero bueno, el SEO. El SEO no se vendía bien, aunque los precios también estaban bien para esa época. Y también está el hecho de que SEAT no intentó crear una segunda o siguiente generación del SEO. Así es. Un modelo con una sola generación. Así es. Supongo que se debió a que en realidad no era un auto nuevo de SEAT, un modelo nuevo, sino que simplemente era una copia. Así es. Así es. Y en cuanto a la imagen, eso ya era un compromiso desde el principio, porque comprabas un auto nuevo, un modelo nuevo, y todos sabían que era la generación anterior del A4, así es. Y tú en realidad, por el dinero con el que podías tener la generación anterior del A4, comprabas un auto nuevo, solo que no era un Audi, así es.
Y no necesariamente se puede decir que sea mejor que ese V7, la percepción general de los clientes era que eso ya había pasado, así es. Y literalmente ya había pasado porque era la generación anterior del A4, así es. Incluso se puede profundizar más, porque ese V7 era una continuación del V6 que técnicamente también es casi idéntico, solo cambia en la apariencia. EXO debutó en ventas en el año 2009, ya estaba rodando en un modelo de hace 10 años. Así es, casi 10 años y sí. Sí. Iba en una carreta de hace 10 años, sí, casi. 10 años y fue fabricado. Este es un ejemplo interesante de un coche que tuvo éxito y de un modelo que no tuvo éxito, porque la edad del prototipo fue muy cuidadosamente preparada. Vimos esos catálogos, vimos esa gama de colores y accesorios y todo eso se podía tener. Y al mismo tiempo el modelo separado del coche, el modelo no tuvo éxito por la percepción de los clientes. No se dejó convencer tan fácilmente, ni siquiera con insistencia, así resultó un poco. Y volviendo al coche, bueno, el 1.8T realmente es una leyenda, me ha tocado manejarlo un par de veces y bueno, lo que más asocio ese auto es con modificaciones, realmente es tuning, o sea, ese motor sí, que se le sacaban fácilmente 180 o 200 caballos y con un poco de empeño, así con empeño hasta 300 como más o menos. Entonces ese fue un punto. El segundo, que sonaba bastante bien y todavía suena bien. Y lo tercero es que eso, esa letra T, realmente diferenciaba esos motores de la era de aquel entonces. Todavía no todos los autos turboalimentados que aquí tenías puesta, ¿verdad? La tercera, ibas a unos 50, pisabas el acelerador y respondía de inmediato. Sí, yo creo que ellos tomaron esa norma Euro 5, ya empezaron con modificaciones que no eran viables a futuro, por eso el 1.8T tuvo que irse. Lo curioso es que yo tengo un 1.5 ETSI en el Formentor con el que vine, y ahí también son 150 caballos, así que también es turbo, sí, tiene un poco de eléctrico, pero es un auto más pequeño y tiene exactamente la misma potencia. Y se puede decir que la aceleración realmente es muy parecida, porque yo no sé cuánto tiene de 0 a 100. Él tiene, oficialmente creo que tiene 9.7 oficialmente, ¿ves? Entonces el Formentor tiene 9. Mira, de paso vamos a hacer la prueba del alce en un momento. Bueno, el Formentor tiene 9. En cuanto a la sensación de aceleración es comparable. Es más o menos la misma sensación de empuje suave, pero aún así te empuja bastante fuerte al asiento. Sin embargo, el sonido es diferente. 50, 50 y aceleración. Carretera mojada, pero las llantas se desempeñaron bien, para ser honesto, porque no hubo ningún tirón ni en la primera curva ni en la segunda. La parte delantera se mantuvo en la carretera y básicamente la llanta dibujó claramente todo lo que le pedí con esa maniobra. La maniobra salió tan precisa como quería, así que bueno, el volante no ofreció resistencia. Así que en general muy correcto, entrar en contacto con algún objeto inesperado en la carretera, ¿verdad? Y lo único, al final, cuando regresábamos, algo pasó, pero no estoy seguro si realmente fue sobreviraje o solo un pequeño deslizamiento, un resbalón de la llanta trasera otra vez y ya. Así que bueno, se podría decir que es viejo, pero bueno. Sí. En cuanto al chasis y a cómo se siente estable, neutral y seguro en la carretera, también en una situación pues más difícil. Porque mira, él no se facilitó el derrape, sino que realmente esculpió exactamente esa maniobra y esa maniobra ya no le hizo nada a la suspensión. Sí, también es eso, que este modelo tiende a subvirar, también a irse de frente, porque el motor está delante del eje delantero, es un auto pesado de adelante. Bueno, como... Cuando tomas algo de Audi tienes que contar con eso. Sí. Es obvio que el mercado de segunda mano tiene reglas un poco diferentes. Hoy en día pagan por este auto. ¿Cuánto pagan realmente por este auto? Dependiendo de la versión de equipamiento, del kilometraje, también de la versión de la carrocería, normalmente los precios varían. Si hablamos del 1.8 turbo, los precios oscilan entre 19 y unos 28,000. Hay bastante diferencia, considerando cuánto cuesta este auto, pero lo que realmente marca la diferencia
es el equipamiento o el estado del propio coche, sí. Pero tomando en cuenta el kilometraje, sinceramente es bajo. Sí, para 2009, sí, 2.9. Entonces 2.9 son 20.000, 23.000, digamos, pues son unos 10 y tantos mil kilómetros. Ni siquiera hacía eso al año, lo hacía. Sí, de hecho tengo ese libro de servicio, básicamente tengo muchos documentos de él, así que... Pues en realidad por ese dinero sí. Coche, pagué un poco más por él, no solo eso. Que está bien, pero digamos que por dinero de esa liga Coche... sin mucho uso, y además no uno común y corriente, sino uno con aspiraciones, sí. Sí, Que aquí le dará hijos, a veces alumbrará con faros de xenón, a veces la piel, sí. Eso es muchas razones Para pensar, para pensar en él, así que no me sorprende. Justo para ti fue bastante natural porque el perro dice que estás embarazado, eres un buscavidas. es. ¿Y qué más tenías además de Leona? Entonces, León fue mi primer auto, León 1K, y este es mi segundo auto actualmente. Así que no tuve más autos, pero cuando estaba pensando en comprar otro, también consideré un Audi. También un A4, pero con el motor 1.8 turbo. Pero decidí que tengo un auto más nuevo de SEAT, con un poco menos de uso, mejor equipamiento, y también es más fácil encontrar un auto bien cuidado que un Audi. ¿Qué tan silencioso es en carretera? Cuando vas rápido por la autopista, ¿se siente como un Audi o como un Seat? Diría que se acerca un poco más a Audi, este auto es bastante silencioso. De verdad, incluso tiene ambiciones donde no se ven y aquí se pueden percibir. Así es, creo que la calidad también está más cerca de Audi que de SEAT porque aquí nada cruje nada, sí. Vi una calcomanía que dice que eres miembro del grupo de Seat SEO Polonia. ¿Polonia ya? Ahora no recuerdo. Polonia. Sí, Polonia. La pregunta ¿es un auto tan exótico que encontrar otro igual en la calle no es fácil y tienes que unirte en internet para ver otro auto igual? Sí, de hecho cuando manejo por mi zona, por mi distrito, realmente rara vez veo SEO. El grupo es útil principalmente para pedir algunas piezas de carrocería o para pedir consejos. En el grupo hay, creo, como 7.000 personas de toda Polonia, así que, no es tan poco. Sí, así que para ser un modelo tan de nicho, creo que es bastante gente. Y eso lo he visto, sé que en Inglaterra hay algunos grupos y hay uno general para toda Europa, pero viendo eso, el grupo polaco es el más numeroso. En el mercado primario no querían comprarlo porque decían que era una copia de Audi, pero en el mercado de segunda mano parece que todos quieren tener un Audi al precio de un Seat, ¿verdad? Así es. Y ya se ve de una manera completamente diferente. Sí, no, principalmente en el mercado, incluso en los grupos a menudo, la mayoría de las veces hay publicaciones. Voy a comprar un Seat Sheo 1.8 turbo en sedán. Pues mira... Entonces ahí tienes el objeto de deseo. Eso es... Digamos que sí. Ese será el título de la película, sí. Sheo, el objeto de deseo, sí. Maciek, volvemos a la base. Es hora de resumir. Definitivamente es un auto que tenía grandes ambiciones y muchas de ellas se lograron. Los clientes en el mercado de autos nuevos no se lo perdonaron, pero en el mercado de autos usados el coche es apreciado. Con el tiempo, apenas ahora está teniendo una segunda juventud. Apenas recibió una segunda oportunidad y como se puede ver la aprovechó. Si lo que dices es verdad que tanta gente quiere exactamente este modelo con ese motor, entonces felicidades, tienes un objeto de deseo, una verdadera joya. Muy bien, en buen estado, con poco kilometraje, solo hay que manejarlo y disfrutarlo. Nadie te va a prohibir entrar a Cracovia, entonces, ¿qué más querías? Por supuesto, así es. Gracias por la presentación del auto y felicidades de nuevo por un coche tan padre. A ustedes también, queridos amigos, les agradezco por ver este episodio. No olviden suscribirse y nos vemos en los próximos videos. Adiós.